muy, muy padre. Voy a pellizcarlo, ya saben, para ir a lo que me interesa, ¿verdad? Pedro está con los brothers en Lida y allí está un paralítico y pues obviamente en un estado muy lamentable. Pedro le dice, de pie, y que se para el otro. Y entonces todos los que habitaban en ese pueblito lo vieron y hubo conversión al Señor. Entonces, cerca estaba también una persona que ocupa urgentemente del ministerio del apóstol Pedro, porque muere una persona muy, muy querida. Y entonces traen a Pedro, corren rápido para traer a Pedro, diciéndole, es urgente que vengas. Llega Pedro, cuando llegan, ve a todo mundo en el duelo profundo, ¿verdad? Y mostrando de lo que hacía esta Dorcas cuando vivía. Y entonces Pedro retira a la gente, se pone en genuflexión, se postra, ora al Señor y entonces le dice a Dorcas, también llamada Tabita, a esta muchacha de pie, y que abre los ojos y se le da viva. Y hubo más convertidos. Y entonces ya se queda allí otro ratito el apóstol. Dos cosas muy claras tienen que quedar. La primera, son tiempos milagrosos. Ya lo he mencionado en otras emisiones. No es lo normal, no es lo cotidiano. Es un tiempo excepcional. El libro de Hechos es el periodo apostólico, donde también se hace el Nuevo Testamento. Y estas cosas son excepcionales. No atraían la atención sobre el personaje en turno, sino hacia Dios. Y el resultado eran conversiones legítimas, genuinas. ¿Qué sucede hoy día? La charlatanería que llama la atención sobre los personajes carismáticos y sobre sus milagros, que no es para conversión, sino es para exhibición y aplauso. Y en todo caso, conversiones más de carácter superficial, temporales, aunque puede haber también genuinas, porque Dios da golpes derechos con varas chuecas. Ahora, siendo la excepción, porque es el libro de Hechos, porque es cuando suceden los milagros, los fenómenos sobrenaturales y cuando se escribe la Biblia, y por eso se cierra este periodo, porque igual que ya no se levantan muertos, e igual que ya no se sana nada más con decirle a alguien que se pare, igual ya no se hacen más Biblias, ya no se hacen más libros de la Biblia, ya no hay la carta del apóstol fulano a la iglesia en Morelia, ni se puede decir de un púlpito, estoy recibiendo revelación por el Espíritu Santo y Dios me dice que les diga. Todo eso es charlatanería, es falso. Esto queda en el periodo apostólico, milagros, hechos sobrenaturales, la inspiración de las escrituras, y se cierra. Pero quedando muy claro eso, lo segundo es esto, que Dios ilumina, sí, sobre lo inspirado va a iluminar para interpretar lo inspirado, de donde también nos faculta con herramientas, cura, exégesis, hermenéutica, filología y muchas cosas más, etcétera, para que con la iluminación que me da pueda hacer un trabajo de interpretación más fiel y más fuerte. Así es. Que Dios sana, así es, y emplea doctores, ciencia, medicinas, laboratorios, sí,
Sí, Lucas, el que escribe esto, es doctor. Ahora, ¿que Dios está arriba de eso? Sí. Mi oración es, Dios, que el personal de salud sean instrumentos de tus manos, extensiones de tus dedos, para que trabajes en la cirugía, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, cuando vamos con el médico, Dios ilumina al doctor para que dé un diagnóstico acertado. Sí, para cuando tomo la medicina, me la tomo en tu nombre, Señor, para que sea de mi provecho. Amén. Y también, arriba de eso, puede ser también, Dios brinda salud, te lo ruego, y que la brinde independientemente de el médico. Todo eso puede suceder, sí, por supuesto que sí, claro que sí. Ahora bien, la situación es la siguiente. Mira, que puede haber milagros, claro, Dios no está en una camisa de fuerza, Dios no está atado, Dios está libre y puede hacer lo que quiera, mas no es la regla, hoy es la excepción. Pero hay milagros a la vista. ¿Cuáles son? Que despierto cada día, que estoy vivo, que estoy sano, que no nos hemos contagiado del virus, que hace que nuestra quincena alcance, que hace que estemos protegidos en un ambiente de inseguridad y de hostilidad y de perversión alrededor nuestra, que Dios es poderoso y cuida a los nuestros cuando nosotros ya no los podemos cuidar porque viven muy lejos, pero Dios está con ellos. El milagro de apreciar su presencia, de agradecer su bondad, de que hay gente que nos ama, que todo eso son milagros, pero también cuestiones de carácter sobrenatural, claro, pero como excepción, no como regla. Y nunca para llamar la atención sobre el personaje carismático o no. Siempre para la gloria, para él, para honrar su nombre, pero también para que otros puedan conocerlo y haya conversiones legítimas y genuinas. Te estoy diciendo en una palabra entonces que todo lo que vemos en los canales cristianos de milagros, de sanidades y esas cuestiones, soy muy suspicaz por lo que acabo de mencionar. El trabajo apostólico sobrenatural queda cerrado, ya no hay más Biblias, ¿sí? Ni más revelaciones de Dios, ni que alguien se pare diciendo, te estoy diciendo lo que Dios me dijo, cero. Hoy diremos, te voy a decir lo que con el trabajo más formal de interpretación y con la ayuda de Dios, te voy a explicar lo que quiere decir aquí las Sagradas Escrituras. Pero es muy lejos a decir, Dios está diciendo a través de mí, cuidado. Ahora, que Dios pueda a través de personas, cantos, sermones, darnos mensajes, por supuesto, pero son cosas diferentes como puedes distinguir. Y la segunda, Dios puede actuar como quiera. Ya no es la regla como excepción para gloria de su nombre y en la tele, sino para gloria de su nombre y para el propósito salvífico o de edificación que tenga el poderoso Señor. Con esas cosas ya claras, entonces vamos a lo que sí me interesa del pasaje. ¿Qué es? En el nombre del Señor, de pie. En el nombre del Señor, levántate. En el nombre del Señor, continúa. En el nombre del Señor, no te rindas. En el nombre del Señor, ten esperanza. En el nombre del Señor, ten expectativas. En el nombre del Señor, sigue luchando. En el nombre del Señor, de pie, en una palabra. En el nombre del Señor, de pie. Ahora, todo eso, ¿qué es lo que está significando? Significa, como en el caso del paralítico, que más de las veces, sin necesidad de tener una alteración neurológica o de columna vertebral que afecta nuestras piernas, sí quedamos paralizados. Vivimos hoy un mundo complicado. Vivimos en un mundo que por lo complicado
nos dificulta vivir. He dicho antes que hay gente que le tiene miedo a muchas cosas, pero hay un miedo que está creciendo y está cobrando mayor significado, y es el miedo a vivir. El miedo a vivir, porque si yo empezara a describir de manera general las cuestiones que nos afectan, entonces me desvío y empiezo a crear mayor preocupación. Pero el clima social, el clima económico, el clima de salud, el clima de inseguridad y otros factores alrededor de eso hacen ver una vivencia insegura y desprotegida, de tal manera que también muchos de nosotros podemos decir, bueno, como sea, nosotros ya vivimos, y como sea, nosotros ya tenemos nuestra vida hecha, ya podemos incluso podernos despedir de la misma tranquilos, pero pensamos en nuestros hijos, en nuestros nietos, y decimos, ¿qué futuro les auguramos? ¿Qué futuro pueden estar esperando? Si con lo que estamos viendo, y si llevaste la materia de estadística y nivel superior y hablas de tendencias, te das cuenta, haciendo este juego matemático, que la tendencia en la estadística no va a la alza, va a la baja en los factores mencionados y otros, aún de carácter familiar, por ejemplo, la familia disfuncional, el divorcio, la separación, la incomunicación de padres, hijos, hijos, padres, todo eso es una cuestión agravante, y más todavía con el trastorno de carácter social, donde lo anormal ya es normal y lo que debería ser normal se convierte en anormal. Como un ejemplo nada más, los matrimonios del mismo sexo. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? ¿A dónde está encaminada la sociedad? ¿A dónde va el mundo? Diríamos, a una catástrofe. Y vaya, aunque estamos pasando todavía año y medio más que eso, el problema pandémico, y quienes auguran que es el primero de otros casos por venir. Entonces, insisto, el miedo a vivir, la depresión, la melancolía, la inseguridad es factor ya como parte de las familias mexicanas, porque si no toda, sí, algunos miembros de la familia padecerán este tipo de problema por estas agravantes y otras. Entonces, estamos diciendo, la ansiedad, el estrés puede ser tan paralizador como un problema neurológico o de columna vertebral. No sabemos qué tenía el paralítico. Lucas no lo describe. Como médico podría haber dicho en su primitiva ciencia que podría presentar como problema de parálisis. Ni nos dice tampoco cuánto tiempo, porque en otros sitios la escritura dice sí dice 8 años, 8 años. 8 años estaba postrado. Mira, con nuestro bebé primero, el primogénito, Perita tuvo que estar 8 meses en cama. Perita, su testimonio es, cuando me dijeron que iba a estar en cama en mi embarazo, dije, qué suave, porque en ese entonces era directora del departamento de música de la Facultad del Seminario. Era directora del coro del seminario, era maestra de la Facultad de Música del Seminario, tenía no pocas materias. Luego, pues, estaba casada conmigo, pobrecita, yo creo que era lo peor. Y luego, pues, pastora en la iglesia, ahí con su ministerio, y acababa de dejar otro ministerio grande en la primera iglesia bautista de México, con el coro, clase de dominic, bla, 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 bla. Estaba la pobre hasta las manitas de trabajo. Entonces, cuando le dicen, vas a estar en cama 8 meses, dijo, qué padre, pero te voy a decir algo, ni siquiera a los 8 días ella estaba aguantando la cama. Y conste que era un buen colchón, no era de los soñares, pero era un buen colchón en aquel entonces y ya no lo aguantaba. No aguantó una semana de estar en cama la pobre.
se tuvo que aventar los 8 meses, no había vuelta de hoja, pero fue muy sufrido porque decía, la cama es inaguantable, la cama cansa, la cama enferma, la cama fastidia. Está bien para un día, para una noche, para una tardecita, pero varios días de cama es asfixiante, es intolerable. Y heroicamente se aventó los 8 meses en esa tremenda incomodidad para que Dios nos bendijera con la llegada de Checo. Ya después llegó la jalapeña, pero con la jalapeña no tuvo que estar en cama. Esa jalapeña hiperactiva la traía también de cabeza, pero en activismo. Ahora, hago referencia a eso porque si 8 días es inaguantable y 8 meses en un embarazo fue muy sufrido, 8 años sin poderse mover, porque todavía sabiendo encamado que uno puede moverse, pues todavía sabe que se va a levantar. Pero alguien que 8 años ha estado postrado y sabe que no se va a volver a levantar, debe ser terrible. Debe ser terrible. Pero lo que estoy diciendo es que hay gente que, no por un padecimiento físico, sino por un padecimiento emocional, mental, estrés, aún espiritual, puede estar postrado. Esto es, camina, hace su vida, sale y entra, sin embargo, está postrado porque tiene una actitud de derrota, de pesimismo, de miedo, de inseguridad, de temor, miedo a vivir, ansiedad, presagio, expectativas rotas, desesperanza. ¿Qué puede haber peor en la vida de un individuo que no tener esperanza? Yo tenía 2, ahorita nada más tengo una, la otra ya me la robaron. Tú entiendes lo que digo. Qué horrible es la desesperanza. Entonces, para el desesperanzado, el que como el paralítico pensando, no voy a volver a caminar, ni a moverme, ni a depender de mí, siempre dependeré de otros, siempre estaré a la expectativa de un corazón generoso o por lo menos auxiliador, y alguien que diga, yo ya no tengo expectativa alguna, o si no lo dice así, que viva con la ansiedad y con el miedo y con la parálisis que hace que esté apocado enfrentando los problemas del día a día. La respuesta es en el nombre del Señor de pie, en el nombre del Señor de pie. Y ahora, ¿por qué? ¿Y por qué en el nombre? Mira, hablar del nombre del Señor es hablar del fenómeno cósmico, universal, extraordinario. Voy a tratar de ser claro. Cuando Dios se presenta indescifrable. Los primeros que reciben eso, reciben 4 consonantes que me he cansado de explicar, que los traductores pobremente han ofrecido ponerle vocales y lo pronuncian de un modo o de otro, pero es desacertado porque lo que da Dios es como una bomba que no puede manejar el individuo, es indescifrable, porque es una bomba que explota en muchas direcciones, que va para todos lados. Por eso el nombre de Dios es inagotable. No tiene principio, no tiene fin, no tiene definición, no se le puede comparar a nada, porque ese nombre es sobre todo nombre. Ahora, en la encarnación, vamos a decirlo así, puso un apodo, no el nombre, puso un apodo. Este apodo significa Dios ayuda, es decir, encarnado
Dios se dijo y nos dijo, te echo la mano. Jesús es lo que quiere decir, pero voy a decirte, no es el nombre de la divinidad, es el apodo con el que se encarnó, como para que entiendas que ayuda, que echa la mano, pero el nombre sigue siendo inagotable, porque el Hijo, aún ya glorificado y ascendido al cielo, sigue siendo parte de esta majestad divina, de donde el Padre, el Hijo, el Paráclito, el Espíritu Santo, conformando esta extraordinaria, eterna, absoluta e indescifrable majestad al cerebro y a las palabras humanas, porque no hay ejemplo alguno que lo pueda describir, porque el mejor ejemplo humano se queda en el terreno de la herejía, y el terreno de la herejía es ofender más que explicar y contribuir. Por eso he insistido con mis ovejas y con los pastorcitos y con medio mundo, no traten de poner ejemplos que el agua, sólido, líquido, vapor y otros. No existe manera alguna de describir esta bomba extraordinaria que es la majestad divina, que no se puede comprender por el cerebro y no se puede explicar con las palabras. Solo narrar. Es el Padre, es el Hijo y es el Paráclito, el Espíritu Santo. Muy bien, entonces, el nombre que sin decirnos nada dice todo, es poderosísimo. ¿Por qué? Porque cuando el Hijo encarnado les dice, ego eimi, yo soy, les hizo recordar aquellas primeras manifestaciones de la divinidad, cuando dándoles las 4 consonantes que no entendían ni más, pero usando juego de palabras con el verbo ser, les dice, mi nombre es más allá de su capacidad, pero entiendan, soy siendo siempre. Y entonces allí como que dicen, este nombre, que es una bomba superatómica, que no tiene definición alguna ni capacidad de comprenderlo del todo, sino por pedacitos. ¿Qué comprendo? Que es bueno, que es amoroso, que es padre, que es gentil, que está conmigo, que es salvador, que me ayuda, que me da de comer, todos los epítetos que quieras, pero es extraordinariamente sin fin. Me ayuda diciéndome, es que es eternidad, sigue siendo siempre eso y siendo, porque ni siquiera es yo soy, es sigo siendo, siempre soy siendo. Y entonces Jesús, cuando dice ego eimi en el Evangelio y da su nombre, se tumban, no pueden resistirlo de pie, como dice el Salmo, Señor, enfrente de ti, ¿quién puede estar de pie? Nadie, nadie. Entonces Jesús diciendo, ego eimi, soy siendo siempre el que estaba siendo siempre, ese era, en ese tetragramatón, en esas 4 consonantes, en esa bomba superatómica, la gente se cae. No puede estar de pie cuando dice Jesús, ego eimi, sin darles todo el nombre, nada más dando la pista de eternidad, la gente se cae. Es poderosísimo ese nombre. Ahora, no te vayas con la finta, porque hay quienes leyendo el Evangelio dicen, ay, es que Jesús dice, el que ora en mi nombre, todo será hecho, y entonces dicen en sus oraciones, oro en el nombre de Jesucristo, y diciendo, y esto se va a hacer. No confundas. El nombre no es una vara mágica, como los magos y dicen, abracadabra, y sale el conejo de la chistera. No, no es por ahí. ¿A qué se refiere en el Evangelio? Porque si fuera así, cualquier charlatán, cualquier gritón diría, en el nombre de Cristo te ordeno. Y tenemos el ejemplo en el libro de Hechos de un par de sonsos que hicieron lo mismo con demonios. En el nombre de Cristo te pedimos que salgan demonios. ¿Y qué hacen los demonios? Dicen, oye, sabemos quién es Jesucristo, pero ustedes quiénes son. Y los hacen revolcadero. No, el nombre no se usa así. No es una vara mágica. ¿Qué significa vivir en el nombre? Significa. Ahora, si tú quieres usar en tus oraciones, oro en el nombre de Jesús, está bien, pero entiende lo que quiere decir.
quiere decir, vivo bajo el señorío de Jesucristo. Eso quiere decir orar en el nombre. No es una fórmula mágica, no es nada más palabras, es un estilo de vida, es una vida sometida al Señor. Una vida auténtica, sí, pero comprometida al señorío de Jesucristo. Es una vida de seguimiento en discipulado a sus verdades escriturales, a lo que espera de mí. Es una vida no artificial, no que parezco discípulo diciendo, ay, no voy, no bailo, ay, no hago esto y a todo el mundo le digo que Dios te bendiga, como cree medio mundo de cristianos superficiales y limitados. Puedes ser tú y puedes expresarte en tu sociedad, pero viviendo en el yugo del señorío de Jesucristo, diciendo, soy discípulo de Cristo, soy discípulo, no aparento ni parezco, soy. Y así hablo mi idioma, expreso mi manera de ser, expreso mi voluntad en mi sociedad, pero sometido al señorío de Jesucristo. Dejamos de dibujar la caricatura del cristiano que anda con las manitas así, sino del creyente productivo, progresista, servicial, dinámico, pero que está en el nombre, bajo el señorío de Jesucristo. Eso quiere decir. Pero, así como el nombre tumba a los inconversos, el nombre levanta a los creyentes. Cuando Cristo dijo, ego y mí, soy siendo el que es siempre en esa bomba atómica del nombre tan generoso y tan eterno que no hay modo de poderlo explicar, el inconverso se cae, el creyente se levanta. El creyente se levanta, porque ese nombre tiene poder. Entonces te estoy diciendo, ese nombre garantiza presencia, ese nombre garantiza promesas. Déjame explicarme. Hace rato dije, no es mi palabra empeñada, quiero ir a las extensiones, por lo menos Guadalajara y Jalapa. Y soy muy cuidadoso en mis palabras, porque para mí, como en hebreo, la palabra es acción. Dabar, palabra, hecho, es lo mismo. Yo no soy quien dice y no cumple. Yo lo que digo, va mi vida de por medio, así de ese pelo. Y soy muy cuidadoso porque la Torah lo dice. Dice en Eclesiastés, cuidado con prometer y no cumplir. No prometas si no cumples. Ahora, eso está pervertido. Mucha gente promete, ofrece, jura, porque hasta se puede jurar. El libro de Santiago dice, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, la verdad, y la gente se confunde y dicen, hay que jurar los cristianitos. No, el cristiano tiene un juramento y su juramento es poderosísimo. Por eso, si Eclesiastés dice, no prometas si no vas a cumplir, no des tu palabra si no la cumples, Santiago dice, y menos jures si no cumples, porque el juramento es sagrado. En la Biblia sí hay juramentos, y ahorita no es el caso, pero puedo demostrártelo, juramentos, y el juramento pesa la vida y la persona del que jura. Por eso, si prometo, si doy mi palabra, si juro por algo, lo cumplo. Solo muerto no lo cumplo. Eso es lo que está expresando la Escritura. La palabra es una promesa. Se empeña la vida de uno, la persona de uno. Por eso digo, cuando doy mi palabra, solo muerto no la cumplo. Y los que me conocen bien lo saben. La palabra es una firma. La palabra es una firma, es un sello, es un juramento. Y eso se cumple. Si no, no des nunca tu palabra, ni ofrezcas, ni prometas, menos jures, si no está tu vida de por medio empeñado en cumplir. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto?
Ahora imagínate con Dios, cuando Dios ofrece el nombre, es una firma y está empeñado el universo en el ser de la majestad divina. Y N cantidad de expresiones bíblicas dicen, porque al Señor le levantará, y la expresión en griego del Nuevo Testamento, anástasis, traduce resucitar. La mejor salud es la resurrección. Te digo, si yo enfermo de cáncer, es decir, no es regla ni te pido que lo hagas, te digo lo que yo hago. Si me dicen, tienes cáncer, gracias, que te voy a radiar, a quimioterapiar, a operar, no me toque, déjenme vivir mi calidad de vida hasta donde me dé, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y Dios me va a sanar. No, porque ya es terminal, no me va a sanar. Se llama resurrección y se llama levantarme en el nombre, y eso es lo mejor de todo. Si tú crees que tu salud está limitada a las expectativas terrenales, pues tienes parte de verdad, porque la verdad completa es, tu salud se llama resurrección, se llama parusía, se llama la manifestación última visible del Hijo de Dios, de donde nos tomará, nos levantará de cenizas, de tumbas, de donde sea, y quienes estén viviendo serán transformados en un átomo, dice en griego, en una fracción inmedible, para estar para siempre con el Señor. Entonces te estoy diciendo, mi salud es la resurrección. Y si tú todavía la cuestionas en esa cuestión y dices, ¿será, no será? Digo lo que dice Primera de Corintios 15. Si tú no estás anclado en la resurrección de los muertos, apaga tu teléfono, apaga la televisión, ya no veas este video, ya no asistas a las presenciales, no vayas a las reuniones de extensiones cuando me dé la vuelta, porque estás jugando al tonto. Tu fe es vana, tu fe es inútil, pierdes el tiempo. Mejor ponte a ver caricaturas o el soccer que le gusta a tantos, o ponte a tontear, o ponte a leer el Memín Pinguín, lo que quieras, pero no estés en el servicio, porque la resurrección es el pilar de la fe cristiana, es la garantía absoluta, porque dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 15, si tú no estás fundado en la resurrección de Cristo y esperas tu propia resurrección, entonces eres el más estúpido e idiota de los hombres, perdiendo el tiempo jugando a parecer ser cristiano. Ni siquiera menciono ya ser discípulo. ¿Me estás entendiendo? Tu fe está puesta en el Hijo de Dios, y en el Hijo de Dios es el que murió por ti y resucitó para ti, y el que dijo regreso, y en este regreso está diciendo regreso y vengo por ti, y venir por mí significa estoy esperando la resurrección de los muertos, porque jura el nombre, no habrá más muerte, ni dolor, ni lágrima, ni el sol te fatigará, ni el trabajo de las manos, porque todo eso va a pasar, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces estoy diciendo, mi mayor salud es mi resurrección, porque he apostado mi vida en el clavo doctrinal, he dejado como si fuera ropa colgada en el clavo toda mi expectativa de resucitar, porque Él resucitó. Por eso continúa Primera de Corintios 15, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, el valiente Hijo de Dios, que en la kenosis deja la comodidad divina para hacerse sarx, para hacerse carne y morir en la cruz
y resucitar. El valiente Hijo de Dios. Entonces, ese nombre está empeñado en darte salud. Ese nombre está empeñado en cumplir su voluntad en tu vida y en las de los que amas. Yo decía, miedo a vivir, miedo a los problemas. Te contesto en el nombre. Dice el apóstol en Romanos 8, estamos expuestos a todo, somos contados como ovejas a matadero. Entonces, hay peligro, hay espada, hay mucho riesgo. Pero te acabo de garantizar que estás en el nombre. Por eso te digo de pie. Los primeros cristianos, testigos, el término es mártir, testigo, que después significa mártir, dolor, porque los testigos sufrían, morían de pie ante las fieras, ante el gladiador, ante lo que fuera, ante ser quemados vivos, crucificados de cabeza, estaban de pie, porque el Paráclito los sostiene. El Paráclito, el Espíritu Santo, el compañero, el que está al lado, es el mejor bastón y las mejores muletas. Sostienen como nada, sostienen como nadie. No te lo digo yo por dármela de valiente, porque también soy muy miedoso, pero sí te afirmo que si tuviera que morir de manera violenta o mis amados murieran de modo violento, te digo, el Paráclito es el mejor bastón y las mejores muletas porque sostienen al caído, levantan al caído. He sido testigo de eso muchas veces y lo he dicho en otras emisiones. Solamente el afectado sabe lo que es la administración del Paráclito en los momentos más cañones. El ejemplo de Esteban cuando está siendo apedreado y dice, estoy viendo al Hijo de Dios a la diestra del Padre, que significa con todo el poder de la divinidad. Y eso de estar viendo al Logos con la majestad divina, aún te afirmo que ni dolor sintió Esteban en su martirio con las piedras que lo estaban matando. Le vamos a preguntar en la resurrección y lo que apuestes. Oye, Esteban, ¿te dolían las pedradas? No. La gloria de ver al Hijo de Dios ni siquiera hacía que me dolieran las pedradas. Te estoy diciendo, el paso más amargo, el paso más violento, como dice el salmista, ¿verdad? No tendré temor, aún yendo, sí, en el valle de más densas tinieblas, traducido valle de sombra de muerte, algo así. No tendré temor porque tú estás conmigo, te estoy diciendo. Si me da miedo pensar lo que podría pasar, te digo, en el momento de que algo pudiese pasar, ahí va a estar en la presencia divina, ahí está el Paráclito, ahí está el nombre, y ese nombre te cura, te sana, te quita el dolor, te quita el miedo, te da arrojo, te da valor, y si quiere llamarnos de manera violenta, porque el mundo es así, a su presencia, rodeados de ángeles, y como dice el salmista, Él me lleva de su mano a través de la muerte. Entonces sigo diciendo lo mismo, no hay por qué estar derrotado a priori, porque si lo que temes llegase a pasar, nunca se transita solo, siempre está el nombre por delante. Lo ha firmado, es una firma, es lo que te digo. Si yo cumplo mi palabra, que ha jurado y ha prometido y ha puesto su ser en decirnos y pronosticarnos, es imposible que falle. Y ya lo has visto N veces en tu vida, con sustento, cuidado, protección, alimentación, seguridad, consuelo, fortaleza, ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si lo has visto en las cosas chicas, imagínate cómo va a manifestarse en las cosas extraordinarias. Ese nombre tiene poder. De pie, no estés paralizado, no estés derrumbado, levántate, porque ese nombre levanta muertos, la segunda experiencia. Dorcas, no paralítica, fallecida, murió. ¿Qué hace? ¿Qué hace el Señor? Lo que hace el Señor es muy sencillo.
lo que hace el Señor es levantarla. En el nombre la levanta. En el nombre la pone de pie. En el nombre dice, vas para arriba. Levántate, mujer. ¿Qué hace el apóstol Pedro? Se pone a orar. El apóstol Pedro lo que hace es, Señor, aquí estoy. ¿Qué diría en su oración? No tenemos registro. ¿Qué dijo en su oración? No lo sabemos. No lo sabemos. Porque mira, la oración, como dice el Evangelio, no necesita palabras. Dios sabe lo que vas a expresar antes de que lo digas. ¿Qué es la oración? Te lo voy a decir. La oración incluso es para ti, para que sientas el respaldo de su presencia. Cuando Pedro se postra, y lo que haya dicho, lo que haya pensado, lo que haya sentido, el poderoso nombre se manifiesta con él y puede voltear hacia Dorcas y entonces Tabita se levanta. Muertos levantándose. Dice el Evangelio una frase que no me gusta cómo está en la Reina Valera, porque en el Evangelio de Juan, cuando Jesús se le presenta a la mujer hermana de Lázaro que está toda atribulada por la muerte de Lázaro, tenemos en español, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y está limitado, la Reina Valera no lo traduce bien. En griego está diciendo, el que cree en mí, aunque esté muriendo, es un presente lineal que puede ser también un participio, aunque esté muriendo, se levantará. ¿Qué te estoy diciendo? Si ya hablamos de los muertos que va a levantar en la resurrección, ahora estamos hablando de los que se están yendo, y puede ser sí físicamente y puede ser anímicamente y pueden ser de los zombies, de los muertos en vida, porque deambulan de aquí para allá, pero muertos en expectativa, muertos en esperanza, muertos en fe. Y te estoy diciendo, aún el que está muriendo, Dios lo va a levantar en el nombre. Laurita, mi oveja en Jalapa, enferma de todo. Todas las enfermedades que quieras, haz una lista. Las tenía todas. Iba a la iglesia, se sentaba en la primera fila. Yo tenía alrededor de 28 años, más o menos, por ahí, y me decía pastorcito, mi pastorcito, así se refería. Hoy soy el Paz, para ella era mi pastorcito. Cuando enferma más, entonces entraba en silla de ruedas a las primeras filas. Ella no era apóstata, como ya he dicho, los apóstatas los castigaban hasta las últimas filas, como muchos hoy voluntariamente se van hasta las últimas filas. Hoy por cuestiones de pandemia se hace así, pero entraba esta preciosa hasta la primera banca. Cuando la silla de ruedas no fue suficiente, como en el Evangelio, la cargaban como aquel que llevan cargándolo a ponerlo y bajarlo con Jesús, que abren un hoyo en el techo para bajarlo. Entró cargada, algunas ocasiones entró cargada, la tenían que traer cargada y ponerla en las primeras bancas para que estuviera en la adoración y hacerle compañía a su pastorcito. Cuando ya no pudo ir, ni siquiera cargándola en su casa, llamándome por teléfono porque yo la iba a ver, me daba buenas noticias. Me decía, pastorcito, una buena noticia. He recobrado la vista. ¿Cómo? Si ya estabas bien ciega por la diabetes también. Es que estoy viendo a Jesús aquí al lado mío, pastorcito. Lo estoy viendo. Recobré la vista. Cuando yo la iba a ver para pastorearla, para alentarla, para fortalecerla, indefectiblemente el que salía pastoreado, fortalecido y bendecido era yo, porque esta dama en su lecho terminal y moribundo me daba palabras de aliento, de la fortaleza, de la presencia, de la cercanía, del arropamiento, del amor de Dios. Para morir, estando con ella, me dijo, es el día
más feliz de mi vida, porque voy a ir con mi papito. Entonces, afirma Jesús en el Evangelio, el que cree en mí, aunque esté muriendo, aunque se esté extinguiendo su vida, vivirá, vivirá, vivirá. Entonces, te estoy diciendo, aún los problemas más agobiantes, aún el temor más apremiante, aún la inseguridad más grande, de pie en el nombre, de pie, oveja, creyente, discípulo, no te permitas, no te consientas estar postrado, tienes que levantarte, porque ese nombre, en ese nombre tiemblan los infiernos, en ese nombre se creó el universo, en ese nombre el Hijo de Dios se encarnó, en ese nombre las tinieblas fueron vencidas en la cruz, en ese nombre hay resurrección, en ese nombre hay vida eterna y cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, todas las menudencias de este mundo quedan eclipsadas en ese poderoso nombre, nombre sin igual. Entonces, creyente, en el nombre, de pie, de pie, de pie.